Buenas noches, bendiciones. Quiero compartirte el devocional de este día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a orar antes de empezar. Señor, esta tarde yo te doy gracias por la vida de cada persona que va a ver, va a escuchar, Señor, que va a compartir este devocional, Señor. Que mis palabras sean tus palabras, Señor. Te entrego este tiempo, Señor, es para honrarte, para glorificarte, para darte honra, para darte gloria, Señor. Toda aquella persona, Señor, que está pasando por alguna necesidad, Señor, sé tú su refugio, su fortaleza, Señor. Provee, Señor, espiritualmente como económicamente, Señor, a cada persona, Señor, que todos y cada uno de nosotros todos los días tengamos más hambre y más sed de escucharte, Señor, de adorarte, de exaltarte, de buscarte en la oración, en el ayuno y en la lectura de la palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a empezar. Así es. ¿Y qué vamos a estar viendo esta tarde? Vamos a irnos a Primera de Samuel, capítulo 3. Yo te recomiendo que leas todo el capítulo 3. Eclesiastés, capítulo 4. Todo el capítulo. Eclesiastés, capítulo 6. Segunda de Corintios, capítulo 6 y capítulo 7. Salmos, capítulo 47, completito. Y Proverbios, capítulo 22, verso 16. Eso es lo que vamos a estar viendo esta tarde. ¿Cómo está la reflexión de la palabra? ¿Qué es lo que el Señor me habló a mí? Que oro al Señor para que también esta palabra llegue a tu vida, a tu corazón, a tu alma, a tu espíritu, en el nombre de Jesús. La reflexión es que Dios nos habla por un sueño, por sueños y visiones. Nos habla por voz audible, palabra, y nosotros debemos decir: heme aquí, Señor. En Primera de Samuel, capítulo 3, tú vas a ver cómo el Señor, como Yahweh, le está hablando a Samuel. Samuel duerme en el templo, duerme a las afueras de donde está el arca del pacto, y le habla: Samuel, Samuel. Y él se despierta y corre a Elí y le dice: heme aquí. Y Elí le dice que él no le ha hablado. Pasan 3 veces, llega Elí, y a la tercera vez Elí entiende que es Yahweh quien le está hablando a Samuel. Y le dice: cuando vuelvas a escuchar que te llaman, tú dile: heme aquí, tu siervo escucha. Cuán importante es que tú y yo estemos prestos a escuchar al Señor. El Señor nos habla todos los días por medio de su palabra, en la oración, en el ayuno, en la lectura, al momento que tú abres tu Biblia, cuando te llega un versículo, una notificación de la Biblia, si la tienes digital, allí el Señor te está hablando. Pero qué mejor es que tú y yo tengamos sueños, tengamos visiones, digamos: Señor, estoy presto a escucharte, háblame, Señor, háblame, Señor, estoy aquí para escucharte. Dile: heme aquí, que tu siervo escucha. Es lo que tú y yo debamos hacer esta noche antes de acostarnos, decirle al Señor: heme aquí, Señor, que tu siervo escucha. ¿Qué es lo que tú me quieres hablar? No te vayas a dormir sin escuchar antes al Señor. ¿Cómo lo voy a escuchar, Señor? ¿Y cómo puedo hacer eso? Leyendo su palabra, orando, ayunando, estar prestos a escucharlos en el nombre de Jesús. Hay que ser obedientes como lo fue Samuel, porque Samuel fue obediente. El Señor le dio una visión a Samuel. Y Samuel al siguiente día en la mañana le dijo a Elí: dime qué te dijo Yahweh. Y Samuel le dijo a Elí todas y cada una de las cosas que Yahweh le había dicho. Sin añadirle, sin quitarle, Samuel habló a la vida de Elí conforme a la visión que el Señor le había dado. En Eclesiastés nos habla cómo tú y yo observamos las maldades, las envidias unos con otros, entre hermanos. Por lo que las envidias como prójimos. Eso el Señor nos está hablando en Eclesiastés, de la envidia del hombre hacia su prójimo. Nos habla de la envidia que se queda aquí en este corazón mentiroso, que se queda aquí en nuestro corazón, que ese pensamiento llega y sale por nuestra boca. Salen palabras de odio, de amargura, de enojo, de ira, de contienda, por la envidia que está en tu corazón, por la envidia que habita aquí. Tú dices: no es cierto, es envidia de la buena. No existe envidia de la buena, es envidia al final del día. Es una envidia de la cual tú y yo debemos estar así, mira,
Cuando ese sentimiento, porque el Señor nos habla y tú y yo sabemos, cuando hay envidia en nuestro corazón, luego ese sentimiento, Señor, yo llevo ese sentimiento cautivo a la cruz, yo te entrego ese sentimiento, no voy a permitir que esa raíz de envidia se arraigue completamente a mi corazón, porque eso nos va a matar a nosotros mismos, nos va matando lentamente la envidia que tú y yo podamos tener hacia un prójimo, hacia nuestro hermano, hacia la persona que nos rodea, nos va a matar lentamente. Eso es algo muy importante. También Eclesiastés nos habla que es mejor dos para hacerse compañía, y nos habla del matrimonio, de la unión del hombre y de la mujer. Esta unión es sellada con 3 hilos que no se rompe. ¿Cuáles son los 3 hilos? Si tú te vas a Eclesiastés lo vas a leer más profundamente. Los 3 hilos es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esos son los 3 dobleces que tú y yo hacemos, el compromiso que tú y yo hacemos. Esos 3 dobleces son esos dobleces que el Señor pone en tu matrimonio y en mi matrimonio al momento de llegar a su altar, al momento de decirle: Señor, quiero que tú bendigas mi matrimonio, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean quienes bendigan mi matrimonio. Ese es el cordón de 3 dobleces que no se rompe fácilmente. También nos habla que no hay nadie mejor que Dios, que conoce nuestra vida. Él conoce, Él sabe lo que tú y yo pensamos, Él sabe lo que tú y yo sentimos, Él sabe nuestras necesidades, nuestros sueños, nuestras metas, nuestros anhelos. Él conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. ¿Qué es lo que tú y yo debemos hacer? Es orar, es clamar, decirle: Señor, muéstrame cuál es mi presente, qué es mi porvenir, cuál es mi futuro. Y el Señor te va a hablar, el Señor te puede mandar un profeta, el Señor te va a hablar por su palabra, el Señor te va a hablar en sueños, el Señor te va a hablar en visiones, el Señor te va a decir: es esto, esto, esto y esto. Y cuando el Señor lo haga, tú y yo debemos trabajar conforme a eso. Si el Señor ya te dio un llamado, ya te dijo qué es lo que tú y yo debemos de hacer, debemos caminar conforme a eso, debemos ayunar, debemos orar, debemos estar prestos y decir: Señor, tú ya me diste una promesa, tú ya me diste una palabra, y conforme a ella yo voy a trabajar todos los días. Si el Señor te dijo que tú tienes el ministerio apostólico, profético, de maestros, de pastor, de evangelista, entonces tú y yo debemos comportarnos, entonces tú y yo debemos caminar bajo esa promesa en el nombre de Cristo Jesús, porque Él conoce tu vida y conoce mi vida desde principio al fin. Él nos conoce desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Cuán importante es eso, que nos quede muy claro que el Señor nos conoce cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. Señor, conoce todo, tus gustos, tus disgustos, tus alergias, todo, absolutamente todo, el Señor lo conoce. No hay nada oculto en el Señor. Eso que te quede muy claro, no hay nada oculto. No hay nada oculto abajo de las piedras que el Señor no conozca. Eso también. El Señor nos habla que tú y yo, una vez que lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, nos convertimos en el templo del Espíritu Santo. Es por ello que debemos conducirnos de acuerdo a sus mandamientos y sus estatutos. Recordemos que estamos en este mundo, pero no debemos imitarlos, seguir los mismos usos y costumbres. Todo aquello que ofende al Señor, no debemos de hacer nada de eso, porque nos hemos convertido en el templo del Espíritu Santo y debemos comportarnos conforme a ello. Debemos comportarnos como hijos, como hijas del Señor, imitarlo en todas y cada una de ellas. ¿Y cómo voy a imitar al Señor? ¿Cómo voy a seguir al Señor? ¿Cuáles son sus mandamientos? ¿Cuáles son sus estatutos? Lo vas a encontrar aquí. Aquí en su palabra es donde tú vas a encontrar sus mandamientos, sus estatutos, su guianza. Aquí es donde tú y yo tenemos el mejor consejo de nuestra vida. Eso es algo muy importante. También en Salmos nos habla que debemos adorarlo, exaltarlo, debemos levantar cánticos de adoración. Él es quien reina en toda la tierra, hasta el último rincón de ella. Y tú y yo somos y fuimos escogidos para su heredad. Somos sus hijos, somos esta sal y la luz de la tierra. Proverbios. Debemos apoyar al necesitado. Proverbios nos habla, de ayudar al necesitado, al desvalido, al huérfano, a la viuda,
a todo aquel que tú y yo sabemos que necesita la intervención del Señor, a todo aquel que tú y yo sabemos que está pasando a lo mejor por alguna necesidad económica. Y te lo he comentado anteriormente, si tú tienes la solvencia para ayudarlo, hazlo. Pero lo primero que tú y yo debemos de hacer es orar por esa persona, orar por ella. Y claro, llevarle esa provisión económica o llevarle la provisión de los alimentos. Pero es importante que primero oremos, que levantemos un clamor de adoración. En Salmos nos dice la importancia de orar los unos por los otros. Así como tú oras por tu familia, por tus amigos, cuán importante es estrechar y levantar una cadena de oración los unos por los otros. Eso es muy importante que lo hagamos. Claro que oramos por nosotros mismos, oramos por los demás, pero es importante que unos por los otros podamos orar al Señor, ponernos de acuerdo, porque donde dos o más están de acuerdo, allí está el Señor, allí el Señor derrama de su espíritu. Así que hay promesa en la oración cuando oramos los unos por los otros. Eso es muy importante. Espérenme tantito, le voy a poner pausa porque ya se vino más la lluvia, me voy a mover. ¿Cuáles son los puntos o qué puntos hemos tocado en esta tarde de manera más resumida? El primer punto es que el Señor nos habla todos los días. ¿Cómo lo vamos a identificar? En la comunión con el Señor, en la oración con el Señor, en esa... Es por ejemplo cuando tú te comunicas con tus hijos o cuando te comunicas con tu esposo, que por una mirada, por una sonrisa, por un guiño, ya sabes lo que te está diciendo. Así es el Señor, con una mirada, con una sonrisa, tú ya sabes lo que tu mamá te está hablando. Así es el Señor contigo y conmigo. Por eso es importante que sepamos diferenciar, que tengamos un panorama de 180 grados, que nuestros ojos espirituales estén abiertos, nuestros oídos espirituales, que nuestro ser esté en comunicación diaria con el Señor, que el Espíritu Santo que el Señor ha dejado en mi vida, que está también en tu vida, esté en comunicación todos los días con el Señor. Nos puede hablar con voz audible, por un sentimiento, nos puede hablar que decimos, ay, fue mi conciencia, o ay, tengo un presentimiento. Es el Señor hablándote ahí. Eso es algo que debemos, ese fue el primer punto que tocamos. El segundo punto fue que vemos, observamos, somos y estamos siendo parte de la maldad del hombre contra su prójimo, de la maldad de este mundo. Cómo la maldad de este mundo se ha multiplicado y desafortunadamente el amor de muchos ha menguado. No permitas que la envidia, que el enojo, la ira, que la maldad apague el fuego del Espíritu Santo en tu vida. Apague lo que el Señor ya puso en ti. Que tú dejes de seguir al Señor. Que tú bajes tu mirada. Que tú digas, ya no voy a ir a la iglesia por la envidia, por la mirada, por lo que me hizo, porque lo que me dejó de hacer, porque no me saludó, porque no me habló. No, no hagas eso. No lo hagas. No permitas eso en tu vida. Porque quien te está perdiendo es tu alma, eres tú. Y tú no sabes cuántas personas van a llegar porque el Señor te está usando a ti, está usando tu vida o va a usar tu vida para que más personas lleguen al Evangelio. Y si tú y yo nos apartamos, imagínate cuántas personas se van a quedar sin el Señor. Eso es algo muy importante también. Punto 3. Nadie mejor que el Señor nos conoce. Nadie mejor que Dios conoce nuestro presente y nuestro futuro. También conoce tu pasado, también conoce mi pasado. Y Él sabe todo. No hay nada oculto en el Señor. Nada está oculto en Él. Él sabe absolutamente todo de tu vida y de mi vida. Punto número 4. Somos el templo del Espíritu Santo y por lo cual debemos conducirnos conforme a ello. Debemos andar bajo la guianza, bajo el entendimiento, la sabiduría, el conocimiento del Señor, porque tú y yo somos el templo del Señor. También debemos adorarlo, exaltarlo, glorificarlo, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de la tierra. Él es el Rey de esta tierra. Del último rincón del planeta, Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. Él es el majestuoso, Él es el que tiene el poderío, Él es el Dios de lo imposible. Él es nuestro Dios.
También el número 6 nos habla de ayudar al prójimo, de unirnos en la oración los unos por los otros, de no dejar de orar los unos por los otros. Vamos a orar. Señor, yo esta noche te doy gracias por la vida de cada persona, Señor, que va a escuchar este devocional, Señor. Yo bendigo su vida, Señor. Gracias por sus vidas, Señor. Que esta palabra penetre hasta lo más profundo de sus tuétanos, Señor. Que llegue hasta lo más profundo de sus huesos, Señor. Que seas tú hablando, Señor. Que sea tu palabra una espada que penetre mi corazón y el corazón de esas personas, Señor. Que cada uno de nosotros podamos recapacitar, Señor, de todo lo que tú nos estás hablando esta noche, Señor. Que cada uno de nosotros podamos entender y ver, Señor, lo que tú nos estás hablando, Señor. Que hagamos una pausa en nuestra vida en este momento, Señor, y demos un giro de 180 grados, Señor, para hacer las cosas conforme a tu voluntad y no la nuestra, Señor. Buscar tu rostro día con día en el ayuno, en la oración, reconciliarnos contigo, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Bendigo la vida de cada una de las personas, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas, pero muchas bendiciones.